Buenos días, me da gusto poder saludarlos, me da gusto estar en la casa de Dios, me da gusto ver lo que Dios está haciendo, pero ¿sabes algo? Lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas grandes? Dios no es un Dios que se limita. Hoy vemos la sociedad, aprovecho para saludar a todos nuestros amigos, hermanos en la fe que nos están viendo vía estas plataformas digitales. A veces la gente dijera, las iglesias están cerradas. No, hoy más que nunca las iglesias están abiertas. Hoy hay iglesias en las casas, hoy el evangelio se está expandiendo y no simplemente las crisis sirven para que los hijos de Dios manifiesten el reino de Él. ¿Cuántos lo creen? Las crisis, en lugar de absorbernos, las crisis en lugar de generar un pánico, las crisis en lugar de encajonarnos, propician para que tú y yo podamos manifestar la luz de Jesús que está en nosotros. Pregunto, ¿alguien tiene la luz de Jesús en su corazón? Claro. Y aprovecho los amigos que nos están viendo, de la iglesia que nos estés viendo, déjame decirte que Dios tiene planes perfectos para tu vida a pesar de estas contingencias. Hoy vemos que hay una crisis social, hoy vemos que hay una crisis económica, hoy vemos que hay una crisis de salud y también algo alarmante, hay una crisis en las familias. Hay una crisis en las familias, hay una falta de respeto entre las parejas, entre el esposo y la esposa, entre los hijos a los padres, entre los padres a los hijos. Recuerda que el enemigo vino a destruir, pero los que permanecemos en Dios y creemos en la palabra de Dios, escucha, lo que dice esta palabra son promesas que Dios cumplirá. Di conmigo, cumplirá en sus hijos. Y si la palabra de Dios dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿qué pasará? Tú y tu casa servirán a Jehová. No importa dónde están tus hijos, no importa en qué condición está tu pareja, no importa lo que está pasando, hay un plan perfecto de Dios que Dios va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dijera Noé, ¿qué están tristes? No, tenemos la libertad de Jesús. Algún día, hace un momento, el hermano que estaba dirigiendo la alabanza, yo creo esto, la venida de Jesús está próxima, la segunda venida está cada vez más próxima. Y cuando nos presentemos o cuando Dios nos llame a su presencia, déjame decirte algo, a Dios no le va a importar qué profesión tienes, a Dios no le va a importar qué economía tienes, a Dios no le va a importar cuáles son los negocios que tienes, a Dios no le va a importar cuántas hectáreas o no hectáreas tienes de tierra. A Dios lo que le va a importar es el legado que tú puedas entregarle a Dios. Qué mejor regalo es que podamos levantar altares familiares y podamos manifestar que somos familias bendecidas. Qué mejor legado cuando Dios nos llame a su presencia, decirle al Señor, Padre, yo fui poco en lo fiel y yo sé que en mucho me pondrás. Aquí está mi esposa, aquí está mi esposo, aquí están mis hijos. Yo he propuesto algo en mi corazón. Y cuando digo he propuesto algo en mi corazón es que todas las mañanas, escuchen, todas las mañanas las inicio de rodillas. Al levantarme de la cama, antes de ir a prepararme un café, antes de ir al sanitario, antes de ir a lavarme los dientes, antes de ir a cualquier lado, he propuesto en mi corazón levantarme e iniciar el día de rodillas. Porque yo creo algo, que si inicio el día de rodillas, la victoria de Jesús irá delante de mí. Yo no sé qué pase, pero sí puedo orar como el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así mismo en nuestras vidas. Y quiero que abras la palabra de Dios. Abre tu Biblia, por favor. Y vámonos al libro de Primera de Crónicas. Y aquí nos habla, el contexto es que el arca de Dios, que lo sabemos y quiero enfatizar nuevamente, el arca de Dios era un instrumento esencial en el tabernáculo. El arca de Dios era el símbolo de la presencia de Dios. El arca de Dios era la presencia de Dios que iba con el pueblo, y cuando el arca de Dios iba, Dios manifestaba su gloria. Y la palabra de Dios en este contexto, en Primera de Crónicas, ahorita vamos a leerlo, dice que el arca de Dios no estaba con David.
Y se pusieron de acuerdo las personas que estaban cerca de David y dijeron: extrañamos el arca de Dios. En otras palabras, a lo mejor podríamos decir, decían: extrañamos la presencia de Dios. Y se organizaron y fueron por el arca de Dios. Y nos habla la palabra de Dios en Primera de Crónicas. Amigo, hermano que nos visualizas, que estás presente, igual acompáñame a Primera de Crónicas capítulo 13, por favor. Primera de Crónicas capítulo 13, versículo 9. Si ya lo tienes, di: ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Los de las plataformas digitales no los escucho, no los escucho. Dijeran: manden un hashtag o manden un inbox, o ya lo tenemos. Y ya lo tenemos, ya, qué bueno, gracias. Y en Primera de Crónicas capítulo 13, versículo 9, nos habla cuando estaban transportando el arca. Es una parte de la palabra de Dios muy conocida. Y dice: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla. Yo creo, recuerdas que el arca iba avanzando, la traían jalando por unos bueyes, y dice que como que se empantanó y el arca se iba a caer. Entonces dice que Usa puso su mano para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de ¿qué? De Dios. Fíjate, vuelvo a repetirte, el arca de Dios manifestaba la presencia de Dios. ¿Cuántos sabemos que el arca de Dios manifestaba la presencia de Dios? Por eso David anhelaba el arca, por eso querían traer el arca, porque ellos anhelaban la presencia de Dios. Quiero preguntarles a las familias que están presentes y que nos están visualizando, levanten las manos, ¿cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿Sabes qué trae familias bendecidas? ¿Sabes qué trae una familia exitosa? ¿Sabes qué trae que las familias sean estables? Hoy tenemos, lo decíamos al principio, una crisis social, una crisis en las áreas. Hoy tenemos una crisis familiar. La familia es el núcleo de la sociedad. Si tenemos matrimonios consolidados, matrimonios que se respeten, matrimonios firmes, matrimonios que se honren, tendremos familias que se honren, familias íntegras, familias sanas. Y si tenemos familias sanas, tendremos sociedades sanas. Por eso felicito a la congregación. Levantar altares familiares no es una opción. Si tú amas a Dios, es una necesidad. Y si, déjame decirte, amigo, que nos estás visualizando, si tú no has conocido a Dios y tu familia se está desquebrajando, ves que hay problemas, déjame decirte que es importante. Yo te motivo a que levantes altar de adoración, un altar familiar. Los altares de bendición, los altares familiares traen la sanidad y la restauración. Es importante poder comprender esa circunstancia. Y así como David anhelaba la presencia de Dios, hoy las sociedades, y para ser más específico, hoy las familias necesitamos, ¿qué necesitamos? La presencia de Dios. Di conmigo: yo necesito la presencia de Dios. Mi matrimonio necesita la presencia de Dios. Mi familia necesita la presencia de Dios. Había una desesperación por David por tener la presencia de Dios. Sabían que si la presencia de Dios iba delante de ellos, ellos iban a ser victoriosos. Ellos sabían que si la presencia de Dios estaba dentro de ellos, y podían caer 1000 y 10,000 y a ellos no los tacaban. Ellos sabían, si la presencia de Dios estaba con ellos, no había ninguna arma que pudiera ser más fuerte que ellos. Hoy, apreciable amigo, hemos descuidado la presencia de Dios. Hoy hemos tomado a la ligera la presencia de Dios. Me da gusto por el contador Noé, me da gusto por su esposa, que levantan altares de adoración, altares familiares, y en la madrugada se levantan a orar. Yo recuerdo algo que mi papá me marcó, y aprovecho, previo a eso te digo algo. A Dios no simplemente le interesas tú. Y déjame decirte, y a Dios no simplemente Dios te ama a ti. Dios se interesa por tus generaciones. Dios se interesa por tus hijos, por tus nietos. Y no simplemente Dios se interesa, sino Dios los ama.
¿Por qué no dices conmigo, Dios ama a mis generaciones? Dios es un Dios generacional. Yo recuerdo algunas madrugadas que yo me levantaba en la casa para ir al sanitario. Y me acuerdo una vez que vi el cuarto de mis papás y vi la puerta entreabierta. Y vi la lámpara del buró encendida. A mí me preocupó. Eran como, no sé, las 2, 3 de la mañana. Y dije, ¿a esta hora qué pasó? Hasta dije, ¿por qué no me hablaron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me preocupó. Y cuando la puerta estaba entreabierta y cuando abro más la puerta, mi papá y mi mamá estaban de rodillas. Estaban clamando a Dios. ¿Sabes algo? Eso me marcó a mí. ¿Sabes algo? Yo entendí que mis padres estaban levantando altares familiares. ¿Sabes algo? Yo entendí que Dios es un Dios de legados, Dios es un Dios generacional, que no simplemente Dios prometió una promesa en mi padre, Dios prometió una promesa también en sus hijos y en mis hijos cuando somos fieles a Dios. Hay promesas de parte de Dios. Acuérdate el padre Abraham. Dios bendijo a Abraham. Y cuando se le apareció a Isaac, ¿qué le dijo? Por cuanto hice una promesa a tu papá y tú sigues obedeciendo, ¿qué pasaba con la bendición? Mi bendición seguirá. ¿Te acuerdas? Y él abría pozos. ¿Y qué pasaba donde perforaba? ¿Qué pasaba? Había agua. Y llegaban los filisteos y le decían, no, este pozo no. Y se empezaban a pelear y decía, no hay bronca, ahí se los dejo. Dijeran, don't worry, be happy, ¿no? Y él se iba a otro lado y picaba. ¿Y qué pasaba? Había agua. Y llegaban otros y se peleaban. Y él iba a otro lado y picaba. ¿Y qué pasaba? Cuando la bendición de Dios está, cuando la promesa de Dios está, escucha, cuando la obediencia de Dios está en los hijos y en las hijas de Dios, aunque te quites. Así dice el texto exactamente. Primera de Israel 3:85. Aunque te quites, te toca. ¿Me explico? Los hijos de Dios somos bendecidos. Y Dios no simplemente quiere bendecir tu vida. Y Dios no simplemente quiere bendecir tu matrimonio. Dios quiere bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos de tus hijos. Pero tenemos que aprender a ser obedientes. Tenemos que aprender a permanecer en Dios. La presencia de Dios, familia, en la fe. Amigo que me escuchas, si estás pasando una crisis, la presencia de Dios no es una opción, es una obligación. Cuando las cosas no pueden lograrse, cuando ya fuiste al psicólogo para que oriente una plática marital, cuando ya fuiste a esta persona para que te ayude, cuando ya llevaste a tus hijos a ese lugar porque no pueden dejar cierto vicio. ¿Sabes cuál es la mejor opción de opciones? Entra a tu cuarto, cierra la puerta, clama a tu Dios que está en lo secreto. Y tu Dios que está en lo secreto se manifestará en público. Sigue diciendo, y el furor se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Fíjate en las contradicciones. David anhelaba el arca de Dios. En otras palabras, David anhelaba la presencia de Dios. Y cuando vio que Usa tocó el arca y automáticamente murió, ¿qué dijo David? Dijo, sí, me llevo la presencia de Dios, ¿verdad? Dice que tuvo miedo, imagínate, inmediatamente yo creo en ese pensar de David. Dijo, híjole, me salvé por un pelito. Porque él hubiera podido ser. Si veía que el arca a lo mejor se iba a caer, él la hubiera tocado y él hubiera muerto. ¿Cuál fue la circunstancia por la cual el arca o Dios mató o hirió a Usa? ¿Sabes cuál fue? Que no supo cómo tratar el arca. La palabra de Dios en el libro de Números dice que no tocarás con tu mano cosas santas.
sino tenías que cargarlas. Cuando tú y yo descuidamos y tomamos a la ligera la presencia de Dios, pero disculpa, o más bien déjame comparar, o el arca de Dios, como en esos momentos automáticamente las cosas no pueden salir como esperamos. Déjame decirte que la presencia de Dios es algo santo, es algo que necesita integridad, es algo que necesita santidad. Di conmigo, santidad. ¿Te has dado cuenta que hemos dejado de hablar de la santidad? ¿Sí? Pero la palabra de Dios es tan clara: sin santidad nadie verá al Señor. Levante la mano, ¿cuántos quieren ver al Señor? ¿Qué necesitamos? Santidad. Santidad es integridad. Santidad es manifestar quienes somos. Y sigue diciendo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa ¿de quién? De Obed-edom. Fíjate qué suave, o sea, David dice: no, ya mató a Usa. No, ¿para qué lo llevó a mi casa? Él anhelaba, recuerda, él anhelaba la presencia de Dios. La presencia de Dios no quiere decir que haya sido mala, sino que no supieron cómo tomar el arca. Les decía hace un momento, en la palabra de Dios, en el capítulo 4 de Números, dice: no tocarás cosa santa, no sea que mueras, antes deberán ser cargadas. Como ellos no supieron cómo tocar, o déjame decirte, o cómo tratar la presencia de Dios, por eso la presencia de Dios se manifestó en esa forma. Y después de que tanto anhelaba David la presencia de Dios, dice: no la voy a traer. Y fíjate qué suave, qué buena onda lo que dijo: mejor llevémosla. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está? Obed-edom. De Tin Marín, de Doping, Obed-edom. Y se la mandaron a Obed-edom. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Sabes qué estaba haciendo? David tenía temor. David había visto lo que había pasado hace un momento, y a lo mejor él tenía miedo que él pudiera igual morir, o que pudiera morir alguien de sus seres queridos. Y él, en una forma fácil, decidió mandarla a la casa de Obed-edom, Geteo. Y sigue diciendo: y el arca de Dios estuvo con ¿qué? Fuerte, ¿con qué? Con la familia. Di conmigo, la familia. Para que veas que la familia es muy importante para Dios. La familia es pieza esencial para expandir el reino de Dios. La familia es un instrumento, es un brazo de Dios para manifestar su gloria. Yo no sé si tus vecinos estén pasando enfermedad, yo no sé si tus vecinos no tengan alimento, yo no sé qué están pasando, pero si tú eres su vecino y tú amas a Dios, no lo digas, demuéstralo y sé ese conducto para bendecir esas vidas. Esa es la bendición. Dios está interesado en las familias. Amigo que nos estás visualizando, que nos estás escuchando por estas plataformas digitales, déjame decirte: Dios está interesado en ti. Dios tiene un plan perfecto para ti. Si estás pasando problemas, si estás pasando crisis, si estás pasando tormentas, déjame decirte que el Dios de paz quiere manifestarte en ti. Y Dios quiere manifestarse. Dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Yo no sé si estuvo, yo creo que si estuviera un día era suficiente. Aquí dice 3 meses, porque cuando la presencia de Dios está en la casa, no importa el tiempo que esté la presencia de Dios, Dios manifiesta su gloria. Dios no necesita mucho tiempo para que se manifieste. Dios necesita santidad, Dios necesita obediencia, Dios necesita hombres y mujeres que le crean para que Él manifieste su gloria. Dice: y estuvo 3 meses. ¿Y qué hizo el arca de Dios? ¿O qué hace la presencia de Dios? Hace un momento decíamos: ¿cuántos quieren la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Fíjate la consecuencia de permitir que la presencia de Dios esté en nuestras familias. El arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, estuvo en la familia de Obed-edom. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Qué es la bendición de Dios, Israel? ¿Qué es la bendición? A veces todos queremos ser bendecidos y no sabemos. La bendición
es todo, di conmigo, todo lo bueno de Dios. ¿Alguien quiere todo lo bueno de Dios? La palabra de Dios dice que las bendiciones de... Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo importante es, si analizamos el contexto, ¿cuántos han leído esa palabra? ¿Lo han leído? ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? Pablo estaba en la playa, ¿verdad? Pablo estaba en Cozumel, estaba relajado, ¿verdad, Noecito? Pablo estaba bien tranquilo con su familia, en paz y en armonía, ¿verdad? Cuando escribió eso. Pablo estaba sufriendo, Pablo estaba encarcelado, y Pablo, a pesar de su complicación, déjame llamarle, de su crisis, Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o todo lo puedo lograr en Cristo que me da las fuerzas. Déjame decirte, familia, amigos que nos visualizas, iglesia, cuando nosotros estamos y permitimos que la presencia de Dios esté, no importan las tormentas, no importan los desiertos, no importan las crisis, porque saldremos adelante, porque Dios va con nosotros. Cuando Dios va con nosotros no hay problema. Me puedo caer, pero yo sé que seguiré avanzando porque Dios me da fuerzas. Cuando Dios no está con nosotros, nos caemos y ahí nos quedamos. Estos tiempos no son de pasividad. Estos tiempos, familia, amigos, estos tiempos no son para estar tranquilos y perdón la palabra, estarnos rascando la panza y ay, qué bueno que las iglesias están cerradas. No, es un tiempo de pelear. Es un tiempo de manifestar la gloria de Dios. Es un tiempo de demostrar que Dios es mayor el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y te reitero, yo no sé qué estés pasando, yo no sé qué dificultad, qué necesidad, qué problema estés pasando. Si la presencia de Dios le permites que esté en tu casa, no te preocupes, porque Dios te visitará. Y no simplemente eso, Dios te bendecirá. Todo lo bueno de Dios. Podremos estar enfermos, pero sabremos que Dios tiene el control. Se nos complicará a lo mejor un poquito en el negocio, pero sabemos que nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos falta. A lo mejor nuestra familia nos dé la espalda. Si Dios está con nosotros, Dios es la mejor familia. Es tiempo, familia, de ser luz. Es tiempo de manifestar la gloria de Dios. Es tiempo de poder entender que Dios tiene planes poderosos y Dios quiere bendecir a las familias. Pero para bendecir a las familias, escucha esto. Primero, antes de la bendición, tienes que levantar un altar. Hombres, ¿cuántos hombres hay? Voy a orar por ustedes. Los hombres tenemos un gran privilegio y una responsabilidad de Dios. Dios no puso, y con todo el respeto, y no soy machista, Dios nos puso a las mujeres para ser cabeza. Dios puso a los hombres para ir delante de las familias. Hombres, levantémonos. También aclaro, amigo, amiga, si en tu circunstancia no hay hombre, pues tú tienes que levantarte, porque alguien tiene que avanzar y guiar su casa. Pero Dios estipuló al hombre para ir al frente. El hombre es como, la familia es como una unidad, es como una camioneta. ¿Qué camioneta les gusta? Ya humildemente una Raptor, ¿no? Un siervo humilde, una Raptor, aunque sea. Y vas en la Raptor, pero doble cabina. ¿Y quién crees que tiene que ir manejando? La familia es como un vehículo. Pero ¿quién crees que tiene que ir manejando? El hombre. Pero cuando el hombre se empieza a dormir y le da flojera buscar la presencia de Dios y el rostro de Dios, alguien tiene que tomar el volante de esa unidad. Y inmediatamente las mujeres, audazmente, porque tienen su instinto, ¿qué hacen las mujeres? Agarran el volante y van manejando. Y cuando las cosas empiezan a pasar, los baches, y las cosas empiezan a salir mal, ahora sí el hombre despierta y dice: oye, ¿por qué le diste permiso? Oye, ¿por qué hiciste eso? Oye, ¿por qué formaste así? Oye, tú eres la culpable.
No, no es eso. El problema es que no hubo hombre, perdón, cuando tenía que haber hombre. ¿Me explico? Los hombres, Dios nos ha dado esa autoridad de parte de Dios. Es una autoridad delegada de Dios. Pero para nosotros tener autoridad sobre nuestra casa, primero nosotros tenemos que estar sujetos a Dios. Si yo doy gracias a Dios por las mujeres, doy muchas gracias a Dios por las mujeres. Sé que aquí es todo lo contrario, pero en otras congregaciones, cuando se convoca a oración, ¿quién creen que va más? Aquí van los hombres, aquí sí. Allá van más las mujeres. Cuando decimos hasta el grado, vamos a hacer faena o vamos a hacer esto, ¿quiénes llegan primero? En otros lados llegan las mujeres más. ¿Sí me estoy explicando? Hombres, entendamos la gran bendición y el privilegio que Dios nos ha dado. Tenemos una responsabilidad, pero es un privilegio y tenemos que despertar y guiar nuestra casa. Y para guiar nuestra casa, primero tenemos que saber la ruta, para dónde vamos a llegar, qué destino vamos a llegar. Y el destino, ¿sabes dónde está plasmado? En la palabra de Dios. El destino no es lo que yo pienso, el destino no es como siento, el destino no es como hoy me desperté de buenas o de malas. El destino es lo que está marcado en el corazón de Dios por medio de su palabra. Si tú no sabes cuál es el destino que Dios ha predestinado para tu familia, para que tu familia sea bendecido, lee este manual, la palabra de Dios. Y aquí lo vas a encontrar. Obed-edom fue bendecido, y cuando la bendición de Dios se manifiesta en las familias, cuando tenemos familias primera que levantan altares de adoración, y en consecuencia esos altares, ese fuego que está encendiendo del Espíritu Santo, trae la bendición de Dios. Y cuando la bendición de Dios está, ¿qué se manifiesta? Ese lugar es prosperado. La palabra de Dios dice ahí mismo en Crónicas que la familia de Obed-edom fue prosperada, no simplemente en hijos. ¿Alguien quiere hijos? ¿Podemos orar? Y también aprovecho que si tú nos estás viendo o estás presente y has anhelado tener hijos y no has podido tener hijos, déjame decirte en el nombre de Cristo Jesús que si permites que la presencia de Dios esté en tu casa, así como Dios bendició a Obed-edom con hijos, te bendecirá a ti. Para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios de bendición, y la bendición es todo lo bueno de Dios. Cuando la bendición de Dios estaba en Obed-edom, había prosperidad, había riquezas. La bendición no simplemente, lo decíamos, se quedó en la familia de Obed-edom, sino se fue generacional, porque Dios es un Dios generacional. Yo he procurado, y antes de venir y antes de estar aquí, ¿sabes qué hice? En la casa, en su casa, en Actopan, le dije a mis hijos, a Joshua y a Zoe, vénganse, vamos a orar. ¿Y saben qué hicieron mis hijos por mí? ¿Qué creen que hicieron? Oraron por mí y oraron por ustedes. Zoe tiene 3 años, Joshua tiene 10 años. Y David Israel es un bebé que me estaba jalando los cabellos, pero él dice que estaba orando. ¿Me explico? Pero he aprendido, pero no es una iniciativa, perdón, con todo el respeto, no es una iniciativa que mi esposa está haciendo, es una iniciativa que yo como responsable de hogar estoy haciendo. Anoche antes de dormir les dije a mi familia, a mis hijos, doblan sus rodillas. Inicio mi día de rodillas y termino mi día de rodillas. Si Dios me dio lo que yo anhelaba ese día, gloria a Dios. Gracias a Dios. Y si no me dio lo que yo anhelaba en ese día, gloria a Dios. No seamos como los niños en mis tiempos, que cuando te caía alguien mal o alguien te hacía algo, yo creo Noé lo vivió, le decíamos así. ¿Sí se acuerdan esto? ¿Sí se acuerdan qué era? Córtalas, ya no, porque me quitaste mi torta de jamón, me la ganaste de la cafetería, córtalas. O el clásico que estaba jugando canicas y iba perdiendo, ¿qué decía? Ya me habló mi mamá, ya me voy. ¿Me explico? No, un hijo de Dios sabe permanecer mientras Dios provee y mientras Dios no provee, porque Dios siempre seguirá siendo Dios. No importa por lo que Dios me dé o lo que Dios no me dé, yo tengo que aprender a amar a Dios. Por eso la palabra amor, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y cuando se refiere a amor, no se refiere al amor fileos, no se refiere al amor eros.
No se refiere al amor astargo, se refiere al amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El amor de Dios. El amor que no condiciona. El amor de que, ay, hoy porque sí me diste, aquí estoy. Hoy porque no me diste, ya me voy. No. El amor tiene que ser permanente. Que si hoy, gracias a Dios, nos vemos y tuvimos la oportunidad de estar vivos y alabando a Dios y levantando nuestras manos y exaltando al Señor, gracias a Dios. Pero si también llega el momento que tenemos que estar en cama, Dios es bueno y Dios tiene el control de nuestra vida y eso no nos tiene que quebrantar para robar nuestra vida. Dios seguirá siendo Dios. Dios bendijo las familias las generaciones de Obed-Edom. Fíjate lo importante, que esa familia de Obed-Edom es un modelo de familia. Hoy tú y yo tenemos que ser modelos de familia para las personas. Hoy tú y yo, apreciable padre de familia. Perdón, jóvenes, lo que voy a decir. Perdón, adolescentes, lo que voy a decir. Que si nuestros hijos nos quieren hacer berrinche, ¿qué tenemos que hacer? Que hagan el berrinche, ¿verdad? Que si de repente el niño dice, ay, tú estás loca, ay, tú estás loco, y nosotros, ay, ¿qué? Ay, ya, me dijo que estoy loca, ¿verdad? Que si el niño dice, no quiero hoy por medio de estas plataformas y la nueva forma de educación, ay, me voy a ir de pinta y le pones, apagas la cámara y te pones a jugar Xbox o algo así. Ay, no quiero, ¿verdad? Los niños hoy pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? No. Dios es un Dios de orden, apreciable familia. Y para que la bendición de Dios también se manifieste, pregunto, ¿Dios se manifiesta donde hay desorden? No, tiene que haber orden. Y cuando digo orden, es orden. Mi papá decía, cuando los árboles se van chuecos o las plantitas se van chuecas, ¿qué les ponen? Ah, bueno, yo sé que tienen discernimiento ustedes. Aquí los papás tenían que decir amén, aleluya, gloria a Dios. Digo, me queda claro que su hijo está por el otro lado, mínimo aviéntenle un papel para que escuche, no se duerme. ¿Me explico? Tenemos que ser de orden. La familia de Obed-Edom era un modelo. La familia de Obed-Edom creó, o en esa generación tuvo hijos gobernantes, tuvo hijos valerosos, tuvo hijos esforzados. Ahora, Israel, ¿cómo obtenemos la bendición o cómo permitimos que la presencia de Dios se manifieste en nuestras familias? Primero, obedeciendo a Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Cuando David le dijo, el arca se va a ir a la casa de Obed-Edom, ¿qué dijo Obed-Edom? Que dijo, no, ahí muere, yo no la quiero. ¿Qué hizo? ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció. La presencia de Dios se manifiesta donde hay familias obedientes. Empiezo primeramente. La familia es un conjunto de personas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y quienes tienen que empezar con obediencia, ¿quiénes serán? Los papás, los padres. Cuando empezamos a poner el ejemplo a los demás, ¿qué van a hacer los demás? Empezarán a vencer. Es una incoherencia, apreciable padre de familia, es una incoherencia cuando yo quiero decirle a mi hijo, ve a la reunión de jóvenes, ve la transmisión online de jóvenes, ponte a leer la palabra de Dios, ponte a orar por los alimentos. ¿Y el papá qué hace? Ponte a orar por los alimentos, Chihuahua. Sírveme más, vieja. ¿Eso tendrá lógica? No. Padres, con el ejemplo enseñan. Seamos ejemplo. Padre, seas papá, seas mamá, sé el ejemplo. El primer aspecto para que la bendición de Dios se manifieste es la obediencia. Segundo aspecto importante para que la bendición de Dios se nos manifieste es creer, es tener fe. ¿Tú crees que Obed-Edom no sabía lo que representaba el arca? ¿Sabía o no sabía? Claro, sabía que era la presencia de Dios y también sabía, yo creo él estaba preocupado
pero también déjame decirte, ocupado. Él había visto que cuando el arca de Dios avanzaba, en ese momento murió una persona, pero él también había visto que cuando el arca de Dios estaba en otros tiempos con el pueblo, había victorias, había bendición. ¿Estás de acuerdo? Había escuchado. Entonces él sabía, tenía de dos, o una, saber cómo tratar el arca para ser bendecido, o la otra, descuidar cómo tratar el arca para que automáticamente muriera. Pero él sabía que si el arca de Dios estaba, la bendición de Dios se manifestaría. Es importante, familia, tener fe. Es importante creer que Dios es soberano. Es importante creer los atributos de Dios, que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios puede hacer todas las cosas. ¿Estás de acuerdo? Es importante abrir la palabra de Dios y recordar todo lo que ha hecho, o recordar. Pregunto, en esta mañana, en esta tarde, ¿hay alguien que en el transcurso de este año le pidió algo especial o algo delicado a Dios y Dios le contestó a favor? Levante la mano. Claro. Entonces, si Dios lo hizo esa vez, Dios lo seguirá haciendo. Pero la fe, el creer, es muy importante. Cuando la bendición de Dios está, Él manifestará su gloria. Tercer aspecto importante, actuar. Y cuando digo actuar es creer, decíamos primero obedecer, después tener fe o creer, y el siguiente es actuar. Yo podría decirles ahorita, vamos a orar por los enfermos. Y aprovecho, ¿hay alguien que está pasando le duele el brazo? ¿Hay algo que le duele del cuerpo? ¿No? Pero si hubiera, ejemplo, si hay una persona que le duele el brazo y decimos, vamos a orar por la persona que le duele el brazo, y de repente oramos y dice, ay, gracias a Dios, ya se me quitó el dolor del brazo. ¿Qué tendría que hacer esta persona para verificar que ya no le duele? Mover el brazo. ¿Estás de acuerdo? Después de que creemos la palabra de Dios, tenemos que actuar y manifestar la gloria de Dios. ¿Qué pasó con Obed-edom? También no simplemente obedeció, creyó, sino también actuó. ¿Cómo actuó? Estando sirviendo delante del arca de Dios. Dios es un Dios soberano. Dios, apreciable amigo que nos visualizas, Dios te ama. Dios quiere bendecir tu familia. Pero para eso Dios quiere que nos arrepentamos de lo que estamos haciendo. Si un vaso de agua está sucio, ¿podemos servir nuevamente leche? ¿Qué tenemos que hacer con el vaso? Lavar. Para que Dios se manifieste en nuestras vidas, primero tenemos que reconocer las cosas que estamos haciendo mal. Y después de reconocer, alejarnos de eso para que Dios muestre su gloria y su victoria. Cuando Dios bendiga, o si Dios está bendiciendo a tu familia, y creo que las va a bendecir más de lo que ya están, la bendición no es para quedárnosla, la bendición es para compartirlas. Así como Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz y se dio de bendición para todas las personas, tú y yo tenemos que entender que la bendición no es para quedarnos, es para compartir. Por eso la palabra de Dios que dice en Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Qué dice Marcos 16, capítulo 15? ¿Qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia fue llamada no a esconderse, sino a hacer luz donde se encuentre. La iglesia, las familias bendecidas, fuimos llamadas no simplemente a ser bendecidas y a ser un modelo de familia y que todos digan, wow, qué bonita familia. No, sino manifestar, perdón la palabra, dar la fórmula porque somos una familia bendecida. Y la fórmula es Jesús en nuestras vidas. La fórmula es obedecer la palabra de Dios. La fórmula es caminar en santidad. Pregunto, o diría, ¿somos familias perfectas? No. Somos familias imperfectas, pero cada vez que vamos a la cruz encontramos la perfección en Él.
Somos familias imperfectas, pero todas las mañanas que tú vienes delante de Dios y le dices, y tomas la cruz y dices, Señor, aquí estoy, Él te usa para manifestar su gloria. Por eso es muy claro, somos familias bendecidas para ser de bendición a otras familias. Y que ya no la familia Pérez sea simplemente sea una familia bendecida, sino ahora la familia López sea una familia bendecida, y después la familia Martínez sea una familia bendecida, y después la familia Ángeles sea una familia bendecida, y así cada uno de ellos sean bendecidos, porque tú fuiste llamado a ser de bendición. Por eso la palabra de Dios dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Pregunto, ¿ustedes tienen alguna buena noticia que darle a las personas? ¿Alguien vio los milagros? ¿Alguien vio de repente que no había sustento y ya ibas a cerrar la tienda y no había habido ventas y, espérame, quiero comprar algo? ¿Alguien vio la bendición? Tenemos buenas nuevas que compartir a la gente. Y no decir, lo logré. Es decir, lo logró. No es nuestra gloria, es su gloria. ¿Estás de acuerdo? Yo quiero decirte, apreciable familia que nos estás viendo, apreciable familias presentes, pedir perdón no simplemente es un acto de humildad, no simplemente es un acto que las mujeres frecuentes lo hacen, sino es un acto de dependencia en Dios. Para que las familias sean sanas, para que las familias sean bendecidas, yo siento de parte de Dios que tenemos que aprender nosotros como familias a reconocer nuestros errores y pedir perdón. Y cuando digo pedir perdón es de repente, sin importar que seas el hombre de la casa, llegar a tu esposo y decirle, perdóname, la regué. No importa si tú dañaste el corazón de tus hijos con alguna palabra o los marcaste, también no es malo como padres llegar y decirle, hijo, hija, perdóname, la regué. Y lo principal, venir delante de nuestro Creador, delante de Dios y decirle, Señor, reconozco que he dejado de leer tu palabra, Señor, reconozco que he dejado de orar, Señor, reconozco que he dejado de ayunar, Señor, reconozco que he dejado de caminar una vida íntegra, santa, recta, reconozco. Y hoy pido que tu Espíritu Santo venga a mi vida y cambies en una nueva persona. Cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros pedimos perdón, es como lo decíamos, es como aquel vaso que es lavado, y cuando un vaso está limpio, es para nuevamente ser llenado. Apreciables familias que nos ven, apreciables familias, son tiempos de que levantemos altares de oración y son tiempos que en consecuencia seamos familias bendecidas. Yo te voy a pedir y vamos a hacer una oración. Y te voy a pedir que repitas conmigo y di, Señor Jesús, esta tarde yo reconozco que me he alejado de los principios esenciales. He dejado de orar como antes. He dejado de escudriñar tu palabra. He dejado a lo mejor de ayunar. Pero yo creo que en esta tarde tú me puedes perdonar. Yo necesito que tu presencia esté en mi vida y esté en mi familia. Porque yo sé que así como estuviste con Obed-Edom y los bendijiste, también será esa bendición para mi casa. Yo bendigo. Y ahora te voy a pedir que menciones el nombre de tu esposa o de tu esposo, el nombre de tus hijos y empieza a hablar, por favor. Abre tus labios. Yo bendigo a mi esposa, Señor. Yo bendigo a Sara,
Te doy gracias por ella. Yo declaro que tu favor está sobre ella. Yo declaro que tu presencia irá delante de ella en todas las áreas. Te doy gracias por Joshua, por Zoé, por David. Señor, gracias por estas hermosas herencias que tú has dado a mi vida. Yo declaro bendición sobre ellas, Señor. Yo declaro tu favor sobre ellas y declaro que tienes un propósito para nosotros. Declaro que tu bendición se manifestará en mi familia. Y no solamente, sino también bendigo en el nombre de Cristo Jesús a las familias representadas. Bendigo a las familias que nos están viendo vía estas plataformas. Declaro que lo que el enemigo ha tratado de romper, declaro que lo que el enemigo ha tratado de destruir en este momento es quebrantado en el nombre de Jesús. Declaro familias que despiertas, Señor, altares en sus hogares. Declaro que levantas hombres, mujeres, guerreros que se levantan a orar, a interceder, a pelear y a arrebatar la victoria que nos dice en la cruz del Calvario. Declaro que no simplemente seremos familias bendecidas, sino que la bendición de esta familia, Señor, serán manifestadas en otras familias, para que así como tú te diste en la cruz por amor a nosotros, nosotros podamos bendecir otras familias, podamos bendecir la comunidad, la colonia, la ciudad, nuestro trabajo, el negocio, la escuela donde nos encontremos, porque creemos que donde hay mujeres y hombres bendecidos, ese lugar será bendecido. Levanten sus manos, por favor. Yo bendigo la salud de tus hijos. Declaro que el ángel de Jehová acampa alrededor, los guarda y los defiende. Bendigo su economía, bendigo sus negocios y declaro que en este momento complicado, en este momento de crisis, no reiremos, porque serán tiempos de abundancia, tiempos de victoria, tiempos como estuvo tu bendición con Isaac y picaba en la tierra y salía el agua. Así donde tus hijos abran negocios, así donde tus hijos declaren su palabra, así donde tus hijos caminen en obediencia e integridad, tu presencia se manifestará. Bendecimos a las personas que nos están visualizando y declaro en el nombre de Jesús, toda enfermedad que estás pasando en este momento la atamos en el nombre de Jesús y creemos que por las llagas de Cristo somos curados. Hablamos sanidad a las personas que tienen migraña, hablamos sanidad las personas que tienen problemas respiratorios, hablamos a todo cáncer. En este momento esas células son canceladas y hablamos células sanas para tu gloria y para tu honra. Creemos que somos y seremos familias bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén.